Llegué temprano del trabajo y la encontré en FaceTime con su pareja, usando el collar que le compré. Ella solo sonrió con suficiencia y dijo, relájate. Él lo nota más de lo que tú nunca lo hiciste. No discutí, pero semanas después, ella supo a quién pertenecía realmente el collar. Llevaba el collar de mi bisabuela, el que se había transmitido a través de 3 generaciones de mujeres de mi familia, esperando a la que me casaría. Y ella lo estaba mostrando a otro hombre en una videollamada. Acababa de entrar por la puerta 2 horas antes de un viaje de negocios y la encontré riendo, ladeando la cabeza para que el diamante atrapara la luz. Cuando me vio, no entró en pánico. Ni siquiera terminó la llamada. Solo sonrió con una cruel y confiada sonrisa y dijo las palabras que terminaron con nuestra vida juntos. Relájate. Él lo nota más de lo que tú nunca lo hiciste. No dije una palabra. Solo le devolví la sonrisa. Ella pensó que el collar era su premio, un símbolo de la vida que me estaba robando. No tenía idea de que el collar mismo era la trampa. Y en unas pocas semanas, cuando intentó venderlo para financiar su nueva vida, no solo iba a saber a quién pertenecía realmente. Iba a aprender lo que cuesta traicionar a mi familia. El silencio en mi coche de camino a casa desde el aeropuerto fue el último momento de paz que tendría en mucho tiempo. Tengo 42 años. Dirijo una empresa de capital privado y mi vida se basa en la precisión, la estrategia y la comprensión del verdadero valor de un activo. Pensé que mi relación con Catherine, mi novia de 3 años, era uno de mis activos más estables. Me equivoqué. Catherine tiene 33 años, una excuradora de galerías de arte que ahora, gracias a mi apoyo financiero, dirige un negocio de consultoría de estilo de vida, que es una forma elegante de decir que les dice a las personas adineradas qué comprar. Es hermosa, encantadora y ambiciosa. Cualidades que pensé que admiraba. Vivíamos juntos en mi ático, un lugar que había estado en mi familia durante décadas. Se suponía que el viaje de negocios duraría hasta el viernes. Lo terminé temprano, una victoria rara, y decidí volar a casa el miércoles para sorprenderla. Entré silenciosamente en el apartamento, esperando encontrarla trabajando en su oficina. En cambio, escuché su voz, ligera y coqueta, que venía de nuestro dormitorio. Abrí la puerta y la escena se grabó en mi cerebro. Catherine estaba recostada en la cama, apoyada en almohadas, con su computadora portátil abierta frente a ella. En la pantalla había un rostro de hombre, alguien a quien nunca había visto antes. Guapo, a la manera de un gimnasio y un bronceado genéricos. Se estaban riendo y alrededor de su cuello estaba el collar Beaumont. No es solo una joya. Es una pieza de Cartier hecha a medida de la década de 1920, una cascada de diamantes y zafiros que perteneció a mi bisabuela. Es la pieza central de las joyas de mi patrimonio familiar administradas por un fideicomiso privado. Es, por decirlo suavemente, incalculable. Hay una tradición en mi familia. El collar Beaumont no se da, se presenta. Se presta a la mujer con la que un hombre Beaumont tiene la intención de casarse como símbolo de su aceptación en la familia. Se devuelve al fideicomiso en caso de divorcio o muerte. Nunca le pertenece realmente a quien lo lleva puesto. Pertenece a la familia. Se lo presenté a Catherine hace 6 meses la noche que le propuse matrimonio. Ella había llorado, dijo que sí y parecía entender la gravedad de lo que representaba el collar. Ahora lo estaba usando como un accesorio en un flirteo con un extraño. Cuando me vio parado en el umbral, sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. El hombre en la pantalla, cuyo nombre luego sabría que era Julian, parecía confundido. Catherine se recuperó al instante. No cerró la computadora portátil. No tartamudeó una excusa. Mantuvo mi mirada, con un brillo desafiante en sus ojos, y pronunció esa frase. Relájate. Él lo nota más de lo que tú nunca lo hiciste. La falta de respeto fue tan profunda, tan absoluta, que fue casi asombrosa. No solo estaba engañando. Se estaba burlando del legado de mi familia en mi cara. El dolor fue un golpe físico. Pero toda mi vida ha sido sobre manejar situaciones de alto riesgo sin emoción. El inversor en mí tomó el control. El activo estaba comprometido. La asociación fue terminada. Ahora era el momento de la liquidación. No grité. No discutí. Le di una sonrisa lenta y deliberada.
Ya veo, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. Bueno, no dejes que te interrumpa. Cerré la puerta del dormitorio, entré en mi oficina y cerré la puerta. La primera llamada que hice fue a mi abogado. La segunda fue al señor Dubois, el anciano y ferozmente discreto joyero cuya familia había estado administrando la colección del patrimonio Beaumont durante un siglo. Le expliqué la situación en términos tranquilos y precisos. El señor Dubois, quien me conocía desde que era un niño, guardó silencio por un momento, un silencio que transmitía más indignación de lo que un grito podría haberlo hecho. Luego simplemente dijo, la trampa está tendida, Thomas. Avísame cuando estés listo para activarla. Mi plan comenzó a tomar forma frío y claro en mi mente. La traición de Catherine no fue solo emocional. Fue un error de cálculo estratégico de proporciones épicas. Ella vio el collar como un activo financiero que podría aprovechar. No tenía idea de que en realidad era su mayor responsabilidad. Pasé la siguiente hora en mi oficina, no empacando una maleta, sino asegurando mi vida. Transferí la mayor parte de nuestros activos líquidos de cuentas conjuntas a una privada. Cambié las contraseñas de la seguridad de nuestra casa y de todas mis cuentas personales. Redacté un correo electrónico a la administración de nuestro edificio informándoles que Catherine se mudaría y que sus derechos de acceso deberían revocarse en una fecha específica. Cuando salí de la oficina, ella me estaba esperando en la sala de estar, sin la computadora portátil. Se había puesto una bata de seda, con los brazos cruzados, lista para una pelea. Sonaba completamente aburrida. ¿Vas a hacer un berrinche ahora? No, dije, caminando hacia el bar para servirme un whisky. No hay nada que discutir. Has dejado clara tu posición. Así que eso es todo. Solo vas a ser pasiva-agresiva. No estoy siendo pasivo, dije, tomando un sorbo. Estoy siendo decisivo. ¿Hemos terminado, Catherine? Ella se rió, un sonido agudo y feo. No puedes estar hablando en serio. ¿Estás rompiendo conmigo porque estaba hablando con un amigo? Estabas exhibiendo el legado de mi familia a tu pareja. Eso no es un malentendido. Eso es una declaración, y la acepto. Bien, escupió. De todos modos, me estaba cansando de este apartamento aburrido. Julian tiene un lugar en los Hamptons. Me iré para el final de la semana. Lo dijo con tanta confianza, con tanta prepotencia. Realmente creía que podía irse, con el collar en la mano, a una vida mejor. Bien, dije, eso se alinea con mi cronograma. Me miró fijamente, confundida por mi falta de rabia, mi tranquila aceptación. Esperaba una escena, súplicas, drama. No lo estaba obteniendo. Lo desconocido la estaba inquietando. Volvió al dormitorio y la escuché hablando por teléfono, su voz baja y urgente, probablemente contándole a Julian las buenas noticias. Que lo hiciera, que creyera que tenía el control. El mercado siempre se corrige y se avecinaba una corrección masiva para ella. Actualización 1, una semana después. Gracias por los comentarios y el apoyo. Es una situación extraña y escribirla ayuda a aclarar los pasos que he tomado. Para aquellos de ustedes que piensan que esto es solo una joya, se están perdiendo el punto. Se trata de legado, confianza y las consecuencias de una profunda traición. Catherine se mudó 2 días después de la confrontación. Fue un proceso frío y eficiente. Contrató a una empresa de mudanzas, empacó su ropa de diseñador y el arte que había elegido para el apartamento, y se fue. Se llevó el collar, por supuesto. Lo usó al salir del edificio, un acto final de desafío. No la detuve. La trampa aún no estaba lista. El día que se fue, cambié las cerraduras e hice una limpieza profunda profesional del apartamento. Borrar su presencia se sintió como cerrar una mala operación. La separación financiera fue rápida. Mi abogado envió a su abogado una notificación formal del fin de nuestro compromiso y un desglose de nuestros bienes separados. La respuesta de su abogado fue predecible. Argumentaron que el collar Beaumont era un regalo prematrimonial, y por lo tanto, propiedad personal de Catherine con un valor estimado de 7 cifras. La respuesta de mi abogado, redactada con la ayuda del señor Dubois y el equipo legal del fideicomiso, fue una obra maestra de poder discreto.
afirmaba que el collar no era un regalo sino un préstamo condicional del fideicomiso familiar Beaumont y teníamos una extensa documentación para probarlo, incluidos los documentos de adquisición originales de Cartier, un siglo de pólizas de seguro que numeraban al fideicomiso como único propietario y un documento firmado por la propia Catherine, que ella pensó que era un simple formulario de tasación de seguro que reconocía los términos del préstamo. Este fue el primer temblor que ella habría sentido, la comprensión de que el collar no era un simple activo. Su abogado, probablemente dándose cuenta de que estaba fuera de su alcance, se quedó en silencio. Ahora para la trampa. El señor Duboce y yo sabíamos que el nuevo compañero de Catherine, Julian, estaba motivado por el estatus y el dinero. El valor de Catherine para él estaba ligado a su riqueza percibida. Con el collar como su joya de la corona, necesitábamos cebarlos para que hicieran un movimiento que los expondría a ambos. El señor Dubois, a través de su vasta red de joyeros de alta gama y casas de subastas, comenzó a circular sutilmente un rumor. Hizo saber que los legendarios aretes Beaumont, el parajuego con el collar, que habían sido separados del conjunto en la década de 1940, habían sido localizados. Insinuó que se estaba organizando una venta privada, increíblemente discreta, y que el propietario del collar Beaumont tendría el derecho exclusivo de tanteo. El precio sería astronómico, pero para un coleccionista, unir el conjunto sería el golpe de gracia de su vida. Era una fabricación completa. Por supuesto, los aretes estaban en una bóveda en Ginebra, propiedad del mismo fideicomiso que el collar. Pero Catherine y Julian no lo sabían. Como era de esperar, el rumor les llegó. Lo sé porque la mejor amiga de Catherine, que estaba horrorizada por el engaño y ha sido una fuente silenciosa de información, me dijo que Catherine estaba extasiada. Lo vio como su oportunidad de solidificar su estatus para convertirse en la mujer que reunió el legendario conjunto Beaumont. Julian aparentemente estaba aún más emocionado, empujándola, diciéndole que esta era una oportunidad única en la vida. El problema, por supuesto, era el dinero. No tenían el tipo de efectivo necesario para tal compra, lo que significaba que necesitarían apalancar su único activo, el collar mismo. Tendrían que venderlo o usarlo como garantía para un préstamo masivo. Y eso es precisamente lo que estaba esperando. Para hacer el cebo aún más tentador, el señor Dubois hizo arreglos para que un representante del vendedor ficticio de los aretes contactara a Catherine. El representante le informó que para verificar su derecho de tanteo, necesitaría proporcionar una tasación certificada y prueba de propiedad del collar de una empresa de buena reputación. Ella mordió el anzuelo. El jueves pasado, programó una cita con Suez para una tasación privada. Mi abogado fue notificado inmediatamente a través de un canal secundario. El escenario estaba listo. Los jugadores estaban en posición. Catherine estaba a punto de entrar en una habitación creyendo que estaba a punto de asegurar su futuro. En realidad, estaba entrando en una emboscada legal cuidadosamente construida, y el collar invaluable alrededor de su cuello estaba a punto de convertirse en la piedra de molino que la arrastraría. Actualización 2. 2 semanas después, los acontecimientos de la semana pasada se han desarrollado con la hermosa e inevitable precisión de un reloj suizo. El apoyo silencioso de esta comunidad sigue siendo un ancla bienvenida en esta tormenta. Catherine llegó a Sabes para su cita de tasación el jueves pasado. Estaba con Julian. Ambos vestidos de punta en blanco interpretando el papel de la pareja poderosa y adinerada. Fueron acompañados a una sala de visualización privada donde un gemólogo senior y un representante legal de Sabes estaban esperando. Lo que Catherine no sabía era que mi abogado, el señor Jardín, y un representante del fideicomiso familiar Beaumont estaban esperando en una habitación adyacente conectada por un discreto enlace de audio. La tasación comenzó como se esperaba. El gemólogo examinó el collar con reverencia, confirmando su autenticidad y su impecable estado. Habló de su historia, su artesanía. Catherine y Julian estaban radiantes, su victoria casi al alcance. El gemólogo dio una valoración preliminar que fue incluso más alta de lo que habían anticipado. Luego vino el giro. El representante legal de Sabis se aclaró la garganta. Su tono cambió de deferente a profesional. Antes de que podamos proceder con un certificado formal de tasación, necesitamos abordar un pequeño asunto de procedencia. Nuestros registros indican que esta pieza es propiedad del fideicomiso familiar Beaumont. Solo necesitamos ver la documentación de la transferencia de propiedad a usted. Catherine,
siempre la intérprete, soltó una risa ligera. Oh, fue un regalo de mi exprometido, Thomas Beaumont, un regalo prematrimonial. Todo es muy sencillo. Ya veo. Dijo el abogado, el problema es que el fideicomiso tiene una política bastante estricta con respecto a sus piezas. Casi nunca se regalan directamente. Tenemos una bandera en esta pieza en nuestro sistema. Estamos legalmente obligados a contactar al propietario registrado, el fideicomiso, para confirmar la transferencia antes de que podamos tasarla o intermediarla. El color comenzó a desaparecer del rostro de Catherine. Julian, que había estado recostado en su silla como un rey, se enderezó. Esto es ridículo, espetó. Es su propiedad. Si no la tasan, la llevaremos a otro lugar. El abogado de Savi mantuvo la calma. Usted es libre de hacerlo. Sin embargo, encontrará que cualquier casa de buena reputación se encontrará con la misma bandera en la base de datos internacional de arte y joyas. De hecho, ahora que la ha presentado aquí, estamos obligados a presentar un informe. Intentar vender o asegurar un préstamo contra una pieza en disputa de este valor puede tener serias implicaciones legales. La trampa había saltado. Estaba atrapada. No podía vender el collar. No podía usarlo como garantía. El activo multimillonario que creyó poseer era en sus manos nada más que una hermosa roca sin valor. Fue en ese momento que mi abogado, el señor Jardín, decidió hacer su entrada. Entró en la habitación, tranquilo e imponente, y le entregó una carpeta al abogado de Catherine, que los había acompañado. Esto debería aclarar las cosas, dijo el señor Jardín. Dentro de la carpeta había una copia del acuerdo de préstamo firmado para el collar, una demanda formal para su devolución inmediata al fideicomiso, y un aviso de intención de presentar una demanda civil por apropiación indebida de activos y potencialmente presentar cargos penales si no se devolvía en 24 horas. La escena, como me la describieron más tarde, fue puro caos. Julian, al darse cuenta de que se había unido a una mujer que no solo no tenía dinero, sino que ahora estaba en serios problemas legales, se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Dejó a Catherine allí sola para enfrentar las consecuencias. Su fantasía de pareja poderosa se disolvió en un instante. El abogado de Catherine, después de una lectura rápida y nerviosa de los documentos, le aconsejó que devolviera el collar de inmediato. No tuvo elección. Se lo quitó, con las manos temblorosas, y se lo entregó al representante del fideicomiso. El símbolo de su gran traición ya no era suyo. Salió de Sotheby's sola, despojada de su premio, su pareja y su dignidad. Las consecuencias han sido rápidas. Julian, como era de esperar, ha desaparecido. Le ha bloqueado el número y ha desaparecido de su vida. Era un parásito, y el huésped ya no era viable. Los problemas legales de Catherine apenas están comenzando. El fideicomiso la está demandando por daños y perjuicios, por los riesgos de seguridad a los que expuso el collar y por los honorarios legales incurridos en su recuperación. Su negocio de consultoría de estilo de vida se ha derrumbado, ya que su reputación en los círculos adinerados a los que atendía ahora está arruinada. La historia de la chica que intentó robar el collar Beaumont es una historia de advertencia que se susurra en cada gala benéfica y club de campo de la ciudad. Me ha estado bombardeando con mensajes, por supuesto, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz dejados con mi asistente. Son una mezcla patética de rabia, amenazas y súplicas llorosas de perdón. Me culpa por todo, por humillarla, por arruinar su vida. Todavía no lo entiende. Yo no arruiné su vida. Solo hice los arreglos para que ella enfrentara la realidad que había creado. Última actualización, 3 meses después. Han pasado 3 meses desde el día en que vi a las abejas. El apartamento está en silencio. Las batallas legales están terminando. Y mi vida vuelve a ser mía. El collar Beaumont ha vuelto a su lugar, descansando en una bóveda con clima controlado, su legado inmaculado. La conclusión de la historia de Catherine es tan predecible como justa. Su demanda con el fideicomiso se resolvió fuera de los tribunales. No tenía base legal y su abogado lo sabía. Se vio obligada a firmar una humillante retractación pública y un acuerdo de no divulgación, y se dictó una sentencia en su contra por los honorarios legales, una deuda que la seguirá durante años. Sin Julian, sin el collar y sin mi apoyo financiero, su mundo se encogió con brutal rapidez.
No podía permitirse su apartamento de moda ni su estilo de vida de diseñador. Sus amigos adinerados, que solo estaban interesados en su proximidad a mi dinero y estatus, la abandonaron. El negocio de consultoría es un recuerdo. Me enteré a través de un conocido lejano que tuvo que mudarse de nuevo a su ciudad natal a un pequeño apartamento pagado por sus padres. Está trabajando como asistente administrativa en una oficina de bienes raíces. La vida de glamour que creyó haber asegurado era un espejismo y se desvaneció en el momento en que se la hizo responsable. Recibí una última carta manuscrita de ella hace aproximadamente un mes. Era diferente de los correos electrónicos enojados y desesperados. Era una carta de rendición. Se disculpó. Dijo que era arrogante y tonta, que había sido seducida por un estilo de vida que creía merecer, y que había destruido lo único real y valioso en su vida, mi amor y confianza. Dijo que finalmente entendía que el collar nunca fue el premio. El hombre que se lo ofreció sí lo fue. Leí la carta y por primera vez, sentí un atisbo de algo más que ira fría. No fue perdón. Fue más bien lástima. No respondí. No quedaba nada que decir. Nuestra historia había terminado. La venganza nunca fue para humillarla, aunque eso fue un subproducto inevitable. Se trataba de proteger el legado de mi familia y de hacer cumplir una ley de la naturaleza simple e inmutable. Las acciones tienen consecuencias. Hizo una apuesta calculada de que podía traicionarme e irse con el botín. Calculó mal el valor del activo y la fuerza del oponente. Mi vida sigue adelante. Mi negocio está prosperando. He pasado más tiempo con mi familia en los últimos 3 meses que en los 3 años anteriores. Incluso cené con el señor Dubois la semana pasada y compartimos una botella de vino y un brindis tranquilo por la tradición y por las lecciones aprendidas. La otra noche estuve en un evento benéfico y una mujer que conozco, la esposa de un socio comercial, se me acercó. Bajó la voz. Escuché lo que pasó con Catherine. Solo quiero decir que bien por ti. Algunas personas necesitan aprender que no puedes simplemente tomar cosas que no te pertenecen. Y esa es la verdad final. Catherine pensó que podía tomar la historia de mi familia, mi confianza, mi futuro. Pero esas cosas nunca fueron suyas para tomar. Intentó robar un legado y, al final, ella fue la que se quedó sin nada. El collar está seguro, y yo también. Los libros están equilibrados. La operación está cerrada.